Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Radar. Vamos a tener una conversación muy puntual sobre conectividad regional e incluso también conectividad a nivel internacional y, por supuesto, temas sobre la proyección del comercio. Sí, vamos a analizar cuál es el futuro económico de la región, como también el futuro a nivel de infraestructura, que este último día hemos recibido una mala noticia. Sí, una mala noticia que no coincide con la visión que tenemos a nivel de Estado. Así que quédense acá en Radar para continuar con más contenido. Antofagasta Televisión presenta a Cristian Zamorano, Javiera Fortune, un espacio donde las voces de nuestra región analizan la política local. Esto es Radar. Muy bien, entonces vamos a dar comienzo a este nuevo capítulo, muy interesante por lo demás, y es por eso que vamos a presentar sin más preámbulo a nuestros invitados, porque estamos junto a la doctora en Ciencias Políticas, Francis Espinosa, y también junto a Antonio Sánchez, presidente de la Cámara de Comercio de Antofagasta. Muchas gracias por el tiempo de ambos y estar acá presentes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, realmente estamos justamente en fechas en que la contingencia del comercio tiene una expectativa que uno diría que es alta sobre Navidad, Año Nuevo, tenemos eventos, tenemos amigos secretos. Sin embargo, usted de manera muy reciente dijo que no deberíamos tener tanta esperanza en relación a esos niveles que deberíamos querer incrementar. A ver, yo me refiero a la aspiración respecto de los aumentos de ventas que pudiéramos tener en términos comparativos con años anteriores para el mismo mes. Diciembre, sea cual sea la razón, siempre va a ser un mes de alto porcentaje de ventas. Ya están las compras navideñas y es evidente que sí, es el mes de mayores ventas para el comercio en el año. El mes favorito. Pero mi aprensión es respecto de si pudiéramos esperar que este año fuese significativamente mejor que lo que fue el año pasado o el antepasado. Y evidentemente ya la señal es que no van a ser así. Va a haber un aumento significativo en las ventas, hay elementos que pueden influir, como por ejemplo los bonos mineros que se han pagado, los aguinaldos que se dan también al sector minero, pero en términos, eso también fue el año pasado, en términos comparativos no es esperable que vaya a haber un repunte significativo o muy superior a lo que fue el año pasado. Y el factor que mencionó tenía que ver con un consumo individual que no sería tan alto. A ver, efectivamente, lo que se ha registrado, por ejemplo, en el ámbito del retail, es que el número de personas que visitan los establecimientos comerciales o el número de boletas que se emiten son similares a los de los años anteriores, pero el promedio de venta es menor, es decir, la gente está consumiendo menos en sus hogares en todo ámbito de cosas, especialmente en algunas cosas que son de precios más elevados, elementos de consumo durable. ¿Qué significa consumo durable? ¿Qué Son objetos? objetos como ejemplo la electrónica, línea blanca, que son más durables, pero que muchas veces implican asumir algún crédito. Entonces en eso, o usar tarjeta, también dinero en tarjeta, que implican tasas que hoy día son elevadas. ¿Ya? ¿Y eso no es resultado de una pérdida en el poder adquisitivo debido a la inflación? ¿O usted piensa que se terminó la A inflación? ver, el crecimiento de los sueldos en Chile ha tenido un crecimiento real superior al término a lo que es la inflación. Ya no tampoco muy significativamente, pero efectivamente han sido mayores. Entonces usted dice que se equipara al alza de sueldo. Todavía no recuperamos los niveles que teníamos prepandemia. Ya, todavía estamos recién en nuestra región incluso en una de las más adelantadas. ¿Ya? En el país todavía estamos recién llegando a los mismos niveles de ventas que se tenía antes del 2019. Antes de la pandemia. ¿Y por qué somos tan adelantados acá? Usted dice que el consumo acá es más Porque, grande. mira, independiente de cualquier situación, Antofagasta siempre ha tenido un desempeño económico muy superior al resto del país. Insisto, aunque lo diga, muy superior. ¿Ya? Hoy día yo soy, además de presidente de la Cámara Local, soy director de la Cámara Nacional de Comercio y me toca todos los meses estar en reuniones con todos los representantes del comercio del país y... aunque suene, no es para risa, muchas veces uno tiene que llegar a una caja con pañuelo, ¿ya? Porque en otras regiones de Chile efectivamente se nota más seriamente el bajo desempeño económico que va a tener el país, ya anunciado por todas las autoridades. El propio ministro Marcel tuvo que reconocer que la expectativa muy baja de crecimiento de un 2,6 baja a un 2,3. Pero insisto, Antofagasta, por la principal actividad que tiene la minería,
que aún cuando no estén en procesos de inversión elevados, solo para mantener producción necesita inversiones significativas, Sí. siempre ha tenido un desempeño mejor que el resto de Chile. Ahora, si tenemos tiempo y hablamos respecto de lo que se vendría en los próximos años, con los anuncios de las nuevas inversiones que están viniendo, Gigantesca. Antofagasta en los próximos años, no estoy hablando del próximo año inmediato, sino en los años posteriores, va a tener algo que pueda ser similar al boom que tuvimos en la década pasada. Pero todos dicen que Antofagasta es una región muy cara comparado al resto del país también. ¿Eso es verdad o no? Y el otro punto, usted indica que si hay una alza... ¿Es un mito o no? Es un mito en primer lugar. Y segundo, si hay una alza de los sueldos que equipara en realidad la alza de los precios. En realidad, si bien puede ser una A región ver. más cara, es más cara para el que viene desde afuera hacia Siempre, acá. mira, ese tema y por eso lo digo, porque ese tema de qué ciudad es más cara de Chile, siempre se ha mencionado, pero no existe ningún estudio a nivel nacional que indique eso. Lo tiene ¿no? en el nombre. ¿Ah? Lo tiene en el nombre, Antofagasta. Pero más allá Sí, que eso. pero te digo, o sea, algún estudio que haga una comparación de niveles de precios a lo largo del país no existe ninguno y el gobierno no está interesado en hacerlo porque aquella región que aparezca, que tiene un costo de vida superior a la otra, inmediatamente va a pedir exigir un bono para Sí, una compensarlo. compensación, sí. Por eso es que no hay interés en hacerlo. Además, hacerlo es muy difícil. Nosotros podemos tener ítems, y lo sabemos, por ejemplo, la vivienda en Antofagasta Que es muy es cara. elevada. El agua en Antofagasta también tiene un costo superior, aun cuando tenemos dos regiones que es más alta que Antofagasta, o dos ciudades por lo menos, que es más alta que en Antofagasta. ¿Cuáles son? Hay dos compañías, una que funciona en Santiago, que tiene precios más elevados que Antofagasta, y en Coyhaique, donde yo pensaba que donde llueve tanto, lo que sucede Sí. es que la gente gasta menos agua, porque por ejemplo, agua para regadío no se necesita. Mm. Y si alguien se quiere duchar, sale a la calle y se echa jabón y se lava la cara. No, pero más allá de bromas, Coyhaique tiene una situación económica complicada. Difícil. Tuvimos una reunión de la Cámara de Comercio allá en Coyhaique para verlo, y es compleja la situación que ellos están viviendo, pero tienen costos más elevados que los nuestros. Históricamente Coyhaique ha sido una región para vivir más cara que todo el resto del país. Está muy aislado, tiene todo que llevarse desde otras partes, tienen costos de energía muy elevados, ahora van a ser la que tiene el alza más alta de Chile. Por eso, en términos comparativos, es muy difícil hacerlo. Las canastas de consumo son distintas. Yo, por ejemplo, podría decir que el agua nuestra es muy cara, pero alguien del sur de Chile me va a decir, bueno, ¿y cuánto del presupuesto de tu familia se gasta en combustible, leña para calefacción? Nada, Cero. ¿ya? Pero eso tampoco es cierto, porque Calama sí se gasta, en San Pedro Sí, también. hace frío. Entonces, incluso dentro de una región, las Hay canastas diferencia. de consumo son diferentes. Sí. Por lo tanto, estimar qué ciudad es más cara que otra es muy difícil de hacer y hay pocos interesados en hacerlo. Ya dije por qué, porque si apenas tengamos un dato duro, cierto, con número en blanco y negro, de qué ciudad es la más cara, eso inmediatamente le va a pedir ayuda al Ministerio de Hacienda. Entonces, el gobierno no lo va a hacer nunca. Antonio, le tengo más preguntas, pero antes me gustaría escuchar a la doctora Francis y también su impresión respecto a cómo decisiones económicas que toma el Estado o el gobierno actual finalmente no se da en un corto plazo, porque al menos las inversiones acá que estamos potenciando es en industrias como las energías renovables, el tema del litio, el tema del hidrógeno verde. ¿Qué es lo que usted ha considerado de cómo la economía finalmente tiene la reacción en el comercio local? Sí, yo creo que acá la región de Antofagasta, así como políticamente es una región sui generis, yo creo que también en lo económico. Dado que efectivamente las proyecciones de los proyectos en energías renovables, en energía verde, en el litio, digamos, generan expectativas que sobrepasan los niveles a nivel país, y sobre todo pensando en los recursos que entrarían también por el royalty minero, los recursos que entran al gobierno regional y también al municipio. Más allá de eso, yo quisiera, traer a la mesa el concepto de percepción, que es un concepto por el cual también en Estados Unidos gana Donald Trump. O sea, aparentemente, el gobierno de Joe Biden lo estaba haciendo bien económicamente, pero la percepción era contraria. Entonces, la percepción de la ciudadanía con respecto sobre todo a la inflación era bastante significativa. Entonces, uno queda con la sensación, si uno lo analiza, con la gente joven, la gente joven dice, bueno, el gobierno de Gabriel Boric lo está haciendo bien, pero si usted va preguntando en otros tramos etarios, se da cuenta que pareciera ser que la percepción es más bien negativa de cómo el gobierno ha ido implementando medidas, ha ido generando proyectos que han sido también trabajados en el Parlamento, pero también uno queda con la sensación que, tanta problemática comunicacional política
que ha afectado a este gobierno, finalmente, digamos, impacta las decisiones o macroeconómicas del país en este caso. Y pensando que a nivel internacional también hay digamos, una fuerte tendencia a la inflación, a las crisis económicas. Sí. Entonces, también estamos con una sensación internacional de esas características y, por supuesto, digamos, eso repercute en el país. Sí, mira, yo aprovechando que está acá Antonio, ahí vamos a poder discutir. Durante mucho tiempo, durante el periodo del COVID, posteriormente hubo una gran polémica acerca de los retiros del 10%, si debemos llegar a un sexto, un séptimo, se hablaba del nivel de inflación que iba a incrementar de manera vertiginosa. Pero el tema de la inflación igual es un tema internacional. Si bien Estados Unidos siempre ha buscado manejarla, en Europa es aún más tabú el tema de la inflación porque la economía europea siempre ha luchado en contra, y el ejemplo de aquello es Alemania. Alemania nunca ha tenido una gran tasa de inflación, es decir, de pérdida del valor de la moneda. Hoy en día, Europa, desde la guerra en Ucrania, sufre un disparo de la inflación y todos los precios han incrementado. Pero hay numerosos estudios, ya que hablaste de los objetos que se gastan sobre el largo plazo, que te están indicando que la inflación no es tanto, que en realidad la tecnología cada vez cuesta más barata y por ende hacen un estudio y la inflación está a menos de los 8%, 6%, 5%. Pero en realidad, como usted dice, hay segmentos de la población que piensan lo contrario porque la comida, la carne, los productos de consumo básico en Europa han aumentado, la fruta. Y los huevos en Estados Unidos. Y en Inglaterra, por ejemplo, el nivel de pobreza ha aumentado. Entonces, económicamente hablando, igual a nivel mundial, hay dinámicas donde hay periodo de inflación y otros no hay periodo de inflación. Hoy en día, Antonio, ¿está de acuerdo para decir que estamos viviendo globalmente un periodo donde hay una alza de los precios y una pérdida de valor de la moneda? En general hay un problema de incertidumbre muy grande en todo el mundo, toda vez que están pendientes problemas bélicos, ¿ya? En varios puntos van acentuando esta incertidumbre y que van afectando los niveles de precios porque afectan todas las economías. Los niveles de inversión bajan y van generando una serie de problemas. Por ejemplo, la elección de Donald Trump en Estados Unidos también provoca incertidumbre en Chile por cuánto sabemos que ellos él anunció un alza ya anunció incluso cuánto va a ser el alza de los aranceles hacia México y hacia China. Eso obviamente que a nosotros también nos va a afectar y está afectando y nos va a afectar también por la inflación. Por eso es que el Banco Central, por ejemplo, anunció que no iba a ser tan fuerte en las bajas de las tasas en Chile porque los procesos inflacionarios seguían pendientes en Chile debido también a factores externos. Ahora, tú mencionaste el tema de los retiros, eso también efectivamente fue un factor interno tremendo que nos llevó la inflación a más de 2 dígitos porque una inyección de más de 50.000 millones de dólares a una economía que estaba deprimida, obviamente que iba a impactar en precios y hoy día todavía nos sigue afectando, por ejemplo, en las tasas para la compra de vivienda, ya que bajaron alrededor de un 5%, pero comparamos con 1,5% que estaban antes de la pandemia y que hoy día una familia tenga que ahorrar 11 años para poder comprar una vivienda producto del tema de los retiros es tremendamente complejo porque detener la construcción que tiene un encadenamiento gigantesco hacia el resto de la economía afecta en un todo. Por eso insisto, hay un tema de incertidumbre internacional gigantesco que nos va a mantener por bastante tiempo todavía complicados y como repito, el Banco Central ya lo advirtió, producto de eso va a frenar las tasas de interés en Chile, que va a hacer que continúe deprimida la economía local. Realmente digo, las señales económicas que se han estado mandando desde el Banco Central, desde el Ministerio de Hacienda, son muy preocupantes para el próximo año, que ya sabemos va a ser bastante más complejo que el actual. Si para este año la tasa de crecimiento de la economía anunciada por Marcel la bajó de 6,6 a 2,3, para el próximo año con suerte llegaríamos a 2. Sí, no, está abajo de 2 dicen. Por eso, mira, lo anunció 2, varios... Yo creo, seamos positivos, seamos optimistas, yo me quedo con el 2, ¿ya? Pero como te digo, la situación del próximo año se ve bastante más compleja. Paréntesis, Antofagasta ya lo puedo haber firmado, se va a diferenciar del resto de Chile. Pero justamente todos esos anuncios de grandes proyectos que se van a implementar acá, de la gran minería, empleo que se van a crear, básicamente también pueden parecer como falsas buenas noticias, porque básicamente te crea empleo, pero no crea mucho más, no crea estabilidad económica como para justamente favorecer la inversión por parte de los cuadros medios, de la clase media, ¿o no? Efectivamente, ese es un punto tremendo. Yo hace unos días atrás
hice una columna en el mismo espacio que usa usted, Francis, En el Mercurio. para advertir de ciertas situaciones. Efectivamente, nosotros vamos a ver un boom, tal como tú lo dices, respecto de las inversiones. Durante el proceso de inversión se va a ver una bonanza enorme en Antofagasta, pero a mí me preocupa mucho que efectivamente cuando se termina ese proceso de inversión, Antofagasta sigue después con lo que se llama la minería en régimen, donde efectivamente no lo vemos. Yo insisto, si las empresas están realmente preocupadas por el desarrollo de nuestra región, tendríamos que aprovechar este nuevo boom de inversiones en cómo logramos efectivamente desarrollar lo que hemos llamado un clúster minero, Pero y que no una nunca se economía concretó. de anclaje como hemos tenido actualmente. Pero el clúster minero, ¿hace cuántos años que escuchamos hablar de eso? Sí, Pero, casi pero como mira, hay 12 elementos que años, son ¿no? reales y positivos. Ya no podemos desconocer que un clúster minero, hoy día, ¿por qué tenemos energías renovables no convencionales en Antofagasta? ¿Por qué tenemos Ya. desalación de agua de mar? ¿Por qué tenemos la logística portuaria que hoy día tenemos? Gracias a la minería. Eso es un reflejo de un clúster positivo. La conectividad de los proveedores. Pero no podemos quedarnos con eso. Porque, ¿por qué es un clúster positivo? Porque tener energía, tener agua, tener logística, te facilita la creación de otras industrias. Pero Sí, hoy día, derivada. esa energía, esa agua, esa logística, ¿para qué es lo que es? Para la misma minería. Sí. El clúster no va a estar completo si yo no logro que con esas nuevas condiciones que yo tengo, logro desarrollar industria que vaya más allá de la minería. Y en eso es donde estamos fallando como región. Y ahí justamente la política de Estado debe intervenir, ¿o no? Sí, yo difiero un poco de Antonio, porque siento que el clúster está siempre como en la pura narrativa, en el puro discurso, y finalmente uno ve, iniciativas más bien, obviamente privadas, pero individuales. Lógicamente, en un sistema neoliberal prima, Sí. digamos, lo individual. Entonces, nunca logramos este crecimiento con Mancomunado, desarrollo, ¿no? sí. O este desarrollo con crecimiento. Entonces, eso me parece que es significativo. Ahora, ¿por qué aparecen, digamos, el crecimiento incluso internacional o la llegada internacional de empresas? Porque la región es extremadamente atractiva, ¿no? Atractiva efectivamente en la minería, en recursos no renovables, en minerales estratégicos. Pero no más que eso. ¿Cómo se llaman las relaciones internacionales? Bueno, hay un informe de la OSD del 2013 que plantea, en el caso de que es un informe de las ciudades puerto, que La OCDE es plantea- la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, Sí. compuesto por 30 países Sí, más desarrollados. Sí. exacto. Seguramente yo lo dije en inglés, no lo sé. No, De o sea, la de- OCDE está bien. La OCDE está bien, está bien. Está bien. Bueno, en ese informe que es digamos, de las ciudades puerto, porque hay otros informes, justamente invita a la región de Antofagasta a transformar los puertos de la región prácticamente en comunas de servicio, no solamente enfocados a la minería, sino que también, digamos, como a lo mejor lo hizo Bilbao, digamos, con toda una explotación cultural y algunos otros puertos, pensando que en China, en Chancay, se está implementando uno de los puertos más, digamos, poderosos de China, ¿no? Entonces yo creo que hay una serie de elementos que implican que en este caso los recursos están, las inquietudes o los intereses están en la región, pero el problema es la gobernanza. La gobernanza que solamente se ha quedado en administrar los recursos, pero no en generar inversión. Y eso es importante. Lo que está haciendo la Unión Europea con este Global Gateway, por ejemplo, no solamente es impulsar, digamos, las economías transparentes, seguras, sino que también propugnar todo lo que tiene que ver con la inversión. Entonces, pudiésemos pensar en traer el modelo de Global Gateway a Chile y ver, digamos, de qué manera lo vamos implementando. Yo entiendo que con el acuerdo de modernización con la Unión Europea algo estuvimos trabajando, pero creo que todavía nos falta más inteligencia a partir tal vez de las universidades o de otros actores. Es lo que te iba a decir sin ningunear a nadie. Está la materia acá humana, intelectual, para poder aprovechar tal inversión, porque si en 2013 la OCDE, esa organización, te indica que acá en la región de Antofagasta hay dos puertos con 30 kilómetros de distancia, que el puerto de Mejillones con el Exacto. puerto de Antofagasta. No creo que hay muchas ciudades que tienen esa configuración. Podrías tener un megaproyecto, Exacto. pero los intereses privados lo bloquean. Usted me dice la gobernanza igual no ayuda a... Pero no es un poco un juego a dos, ahí todo el mundo se está acomodando a tal situación. Nos Pero- vamos a una breve pausa. Vamos a continuar hablando sobre este tema en el siguiente bloque y también de un Justamente. megaproyecto. Sí, que Así también está en pañales. rápidamente, pausa y volvemos.
Muy bien, estamos de regreso para continuar hablando de la contingencia acá en Radar. Vamos a hablar en breve sobre un megaproyecto que se ha hablado desde hace bastante, sin embargo, no hemos visto que tenga una salida positiva al parecer. Pero antes de eso, nos quedó una consulta justamente a Antonio Sánchez, presidente de la Cámara de Comercio de Antofagasta, sobre esta situación de la gobernanza. ¿Cuál es su crítica al respecto? Y relacionado con el proyecto del efectivamente, cuando hablábamos de clúster, la política de clúster aquí en Antofagasta, algunos pensaron cuando llegaron a ser autoridad que era una política sectorial minera. ¿Ya? Un clúster no es eso, un clúster es una política de desarrollo regional que tiene que preocuparse a partir de la principal riqueza que es la minería, cómo yo logro desarrollar otras áreas de la actividad económica que sustenten la región cuando no tengamos la minería. El desarrollo sostenible nos indica que nosotros tenemos que gastar nuestros recursos hoy día sin afectar a las generaciones futuras. Por lo tanto, cuando estamos sacando un mineral que no se va a renovar, tengo que doblemente preocuparme cómo yo logro otro capital que me sostenga la región cuando no tenga el capital principal. Y esa era la política del clúster. Pero hoy día donde vemos las autoridades no se han preocupado de eso. Cuando trabajan en clúster lo piensan como una materia relativamente solo a la minería y no ven, por ejemplo, cómo yo a través de la minería logro desarrollar el sector pesquero, por ejemplo. Alguien podría decir que no tiene nada que ver, ¿ya? El portuario está. O también abrir que el espacio portuario que lograron desarrollar las mineras sea utilizado, por ejemplo, para lo que vamos a hablar respecto del corredor bioceánico. Justamente Santiago nunca le prestó mucha atención a esta región, a ese nivel. Mira, la preocupación cuando tuvimos un gran terremoto en Antofagasta que tuvo el nivel central y el presidente de la República en ese momento aquí en Antofagasta fue cuánto nos demorábamos en nuevamente tener el puerto operativo para sacar la carga minera, pero nos interesó cuánto nos demorábamos en recuperar las casas que se habían destruido. Sí, realmente en la praxis nunca se cumple lo que se dice en tanto comunicado, en tanta promesa, en tanto anuncio. Realmente el discurso, como bien dice Cristian, no lo hemos visto de manera concreta, sobre todo acá en una zona como Antofagasta. Y ahora vamos a hablar de algo parecido, que también tiene que ver con una promesa que viene desde hace décadas. De hecho, también me gustaría preguntarles cuándo comenzaron a escuchar del corredor bioceánico y me gustaría que también en Radar Oficial_ también nos respondan, porque hemos visto los antecedentes a lo largo de los años de cómo se menciona de este megaproyecto para poder por fin tener una conexión aún mayor de manera ferroviaria, de manera de puerto, de manera de carretera, justamente con el mercado de Asia-Pacífico. Y al parecer, cada vez que intentamos hacer algo al respecto, no se logra. Vemos esta portada sobre esta noticia. Concesiones desestima nuevo proyecto para el corredor bioceánico. Es la tercera vez que el Consejo de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas rechaza el proyecto vial de doble calzada. Este proyecto vial de doble calzada, tengo que acotar que se rechazó debido a que no cumplía con los criterios necesarios para hacer la declaración justamente de interés público, pero es construir una doble vía entre Calama y el paso binacional Jama, y también acá se suma la crítica la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, quienes también nos mencionan de cómo se habla de hacer un megaproyecto, pero no hay una inversión suficiente para las rutas que desde hace bastante tiempo se han visto bastante deterioradas. Hemos visto, por ejemplo, que el Ministerio de Obras Públicas a mediados de este año vino a anunciar un mejoramiento de la Ruta 24. Sin embargo, hay otras rutas que todavía quedan al pendiente y caminos como, por ejemplo, los caminos de San Pedro de Atacama hacia la frontera. Sí, acá hay un problema. Sí, bueno, efectivamente lo que dice la literatura gris, que son los medios de comunicación, plantean 30 años. Llevamos 30 años en la discusión, hemos hecho algunos avances, digamos, algunas gobernanzas han sacado nuevamente el proyecto como una especie de conejo del sombrero, y lo que uno percibe varias cosas con respecto a, en primer lugar, a la noticia. Uno queda con la sensación de que el proyecto está mal presentado, pero en definitiva las expectativas frente a una inversión sideral no, digamos, no sopesan la realidad. O sea, pareciera ser que la inversión es demasiado grande para entender que esas expectativas se van a cumplir con ese proyecto, pensando que ya digamos, el transporte, en este caso de las mineras, va deteriorando las carreteras. Inversión de casi $600 millones.
Sí, entonces por eso, digamos, esa es la preocupación finalmente de carácter técnico. Ahora, lo que uno ve en el fondo es, en primer lugar, finalmente Chile hace, construye la carretera, los pasos respectivos, ¿no? Y que después, digamos, ¿qué pasa en Argentina? En Argentina, dado que hay un sistema de gobierno totalmente distinto, también se generan conflictos y la parte argentina, digamos, no había avanzado en términos de carretera, finalmente avanza y luego nos queda la relación con Paraguay hasta Brasil. Bueno, ¿qué en el fondo, digamos, qué uno, digamos, piensa de este proyecto que no está pensado desde una perspectiva de planificación estratégica? No se tiene considerado el concepto de megapuerto que hablaba Antonio, el concepto de megapuerto, por ejemplo, y que también hablaba Cristian, de a lo mejor unir, hacer una carretera, puertos, sí, digamos, marítima entre los dos puertos más cercanos. Y sobre todo, ¿quién asumiría los costos de los aranceles? O sea, ese tipo de discusiones pareciera ser que todavía no están tan claras, pese a que un corredor bioceánico de estas características nos permitiría, por ejemplo, seguir la ruta de la seda, en el caso de China, aunque podría ser cuestionable frente a la gobernanza de Donald Trump, el gobierno de Donald Trump, que seguramente nos va a pedir no un alineamiento no activo, es decir, simplemente tomar posición ya sea por Estados Unidos o por China, pero aún así, digamos, el corredor bioceánico nos permite sacar los productos, establecer diferencias en las matrices productivas, es decir, a lo mejor diversificarnos desde la minería a otras áreas a través del corredor. Estamos en una desventaja competitiva con Perú, donde ya justamente vemos el megaproyecto de Chancay. No lo veo tan así, ya todavía los puertos chilenos siguen siendo bastante más competitivos que lo que está comenzando a hacer GEICO. Tenemos que sí preocuparnos. Estaba recién pensando cuando tú dijiste cuándo comenzó esto. Esto desde la década del 30 del siglo pasado, Antofagasta, la Cámara de Comercio de Antofagasta fue parte del GEICO, una zona de integración del centro-oeste sudamericano. Después, en los años 90, yo me gustaría destacar la labor del intendente César Castillo Lilayú, quien con una lucha enorme, porque en esa época queríamos que pavimentar hacia Jama, era un camino de tierra, pero cuando tú le preguntabas a nivel central te decían cómo vamos a pavimentar un camino por el que no pasa nadie. Pasa un poquito lo que es primero el huevo a la gallina, o sea, si tú tienes una carretera que no es pavimentada, difícilmente es utilizada, y tuvimos que hacerlo con recursos de nuestra región y dinero de la región de Tarapacá para poder financiar una carretera, pavimentarla. Se hizo con recursos de la región, después el Ministerio de Obras Públicas se sumó, pero él fue el que peleó por hacer esa integración y se hizo el primer encuentro bajo su administración, el primer encuentro en Antofagasta de la zona de integración del centro-oeste sudamericano, donde se invitó a algunos países vecinos. Yo ya estaba trabajando con él ya y me tocó a mí estar en la comisión de recepción de las visitas que venían desde Argentina. Nosotros habíamos invitado a 2 gobernadores argentinos, habíamos hecho bastante modesto pensando desde nuestra perspectiva, y a 2 embajadores de países asiáticos para que se reunieran en Antofagasta para ver el comienzo de esto. En definitiva, tuvimos 11 gobernadores argentinos acá y casi más de 15 embajadores de países que llegaron a Antofagasta a este encuentro. No teníamos dónde alojarlos. Yo los estaba recibiendo en el aeropuerto y de repente me avisaban, oye, viene un avión privado llegando desde Argentina a las 2, 3 de la mañana, que no sabíamos quiénes eran. Y decía, bueno, no se preocupen ustedes, nosotros buscamos dónde alojarnos, pero a nosotros nos interesa este proyecto. Era impresionante el interés que había en los países vecinos. ¿Y cómo supo usted? No, es que mire, yo conversé con el gobernador de Salta y él me dijo que se iba a hacer este encuentro, así que yo, discúlpenme que haya venido sin avisar, los gobernadores de otras regiones de Argentina. El interés era grandioso. Y César Castillo Lilayú, el año 99, fue el que hizo ese encuentro, el primer encuentro de la zona de integración del centro sudamericano. Pero en contrapelo de todo lo que quería, Santiago no se interesó. Vinieron los embajadores a Antofagasta y ninguna autoridad del gobierno central nos acompañó. Es más, después empezamos a ver cómo no tenían interés en hacerlo porque, por ejemplo, nos decían, oye, ustedes quieren sacar productos agrícolas de Argentina, de Paraguay, de Uruguay por Chile y competirle a los productos agrícolas chilenos que ya se comercializan en Asia. No podemos darle las opciones para que salgan por Antofagasta. Esa es la perspectiva. Tenemos que impedirle que salgan los productos.
Imagínate, nosotros teníamos una concepción de abrir nuestras rutas y nuestros puertos para los productos agrícolas del interior de América al Asia, pero la visión que se tenía desde la zona central era que no, que todo lo contrario, teníamos que impedirle que los productos agrícolas de América Latina salieran al mercado que Chile ya había ganado en Asia. Un mercado, o sea, la producción nuestra es ínfima en comparación con la que podía ser. Bueno, pero como te digo, o sea, esa visión desde la zona central que se transmite hasta el día de hoy. Cuando te dicen que no van a financiar estos proyectos, te dicen ¿por qué? O sea, cuando tú haces una revisión, efectivamente, socialmente a lo mejor no te da, porque la cantidad de camiones que hoy día circulan no es la que te podrían financiar de cierta manera. Pero tú tienes que pensar en el desarrollo futuro. Y muchas veces las autoridades, y me lo dijo uno a mí en mi propia cara, cuando nosotros estábamos pensando en invertir en carreteras para un futuro de 30 años en Antofagasta, me dijo, yo estoy aquí 4 años nomás. A ese extremo llega, te digo, el egoísmo de algunos respecto de la visión de yo, ¿por qué te voy a cooperar para algo en lo que igual a mí, mi región en el sur de Chile no me interesa? Pensaban a corto plazo. Exactamente, en el tiempo que están ellos en el gobierno, nada más. Justamente hablando de corto plazo y largo plazo, sí, hace tantos años que está ese proyecto del corredor bioceánico que en realidad parece ya una quimera, un cuento chino que nunca se va a concretar. Yo recuerdo que un poquito más al norte, Jorge Soria Padre hablaba mucho del corredor bioceánico y de la Psicosur, la zona de integración del Cono Sur, justamente. Centro-oeste sudamericano. Sí, permitir al Mato Grosso salir por la fachada pacífica acá en el norte del país, pero básicamente no ha quedado estrictamente nada. Cuando yo vine en los años, estudié eso en el año 2000, hablaba mucho de la paradiplomacia, que era una diplomacia paralela, paradiplomacia, que era la diplomacia de las regiones, una región habla directamente con otras regiones, y ha dado lugar justamente a un numeroso evento, pero al final se repiten los encuentros de regiones de un país con otro, regiones de Antofagasta, de Chile, con regiones de Argentina, de Brasil, de Paraguay, pero no ha desembocado estrictamente en nada. Y acá a mí me causa algo de pesimismo, porque a tanto hablar del tema yo creo que estamos quedando desfasados. Porque viene una guerra económica que lleva su nombre, básicamente, de Estados Unidos y China, y como toda guerra, en un momento dado tienes que elegir un campo. Tienes que elegir por quién vas, en primer lugar. Segundo, yo creo que sí Perú se está metiendo en el asunto de los puertos. Me parece realmente alucinante que a lo largo de la historia de Chile, siendo un país que tiene más de 4.000 kilómetros de costa pacífica, mira a otros países como Alemania, sin duda, no sé si viajaste tú, Antonio, Hamburgo es un puerto que es de agua profunda, en la salida de un río que desemboca sobre el mar, sobre un mar. Tú ves el puerto de Rotterdam, no tenemos nada de comparable nosotros acá en Chile, siendo un país que tiene minería, que debe exportar, y teniendo fachada marítima que con cualquier otro país más en el mundo, porque no hay una política de desarrollo de puertos en este país, y ahí hay una política que necesitamos política de Estado. Y el último punto, y por eso tengo miedo sobre el desfase, y si no tú lo sabes, Antonio, durante el COVID se desarrolló mucho en lo que llamaron el business B2B, el negocio de empresa a empresa, a través de la compra de producto por offline, plataforma que le compran a la empresa en China y lo traen por barco, no por avión. Eso se desarrolló y aumentó el tráfico marítimo y aumentó justamente el precio de que uno paga por una carga. Imagínate cómo se podía aprovechar aquello acá en Chile, y por eso Perú saltó sobre la oportunidad, sabiendo que la corriente va hacia un desarrollo del comercio marítimo y tampoco la estamos aprovechando. Entonces yo me digo, a quedar en una discusión absolutamente paupérrima, donde estamos hablando de que yo me quedo 4 años, entonces no veo más allá, vamos a quedar con una fachada de 4.000 kilómetros y sin ninguna visión de Estado a través de aquello. Entonces, ¿cuál es, según ustedes, lo que debe acá cambiar para poder aprovechar una ventaja comparativa que cada vez más va a desaparecer y no va a ser más una ventaja? Sí, yo creo que es importante siempre estar leyendo el escenario internacional. Y sobre la base de eso, o sea, yo insistiría en la idea de que yo creo que ya se acabó esta idea del alineamiento no activo o no alineamiento activo. O sea, yo creo que con Donald Trump simplemente se está con él o simplemente es su enemigo. Entonces, yo creo que en un momento Chile va a tener que tomar decisiones, como en algún momento lo hizo Ricardo Lagos, por ejemplo, en la guerra de Irak, si mal no lo recuerdo. Entonces tomar decisiones con respecto a eso. Ahora, China
es uno de nuestros principales compradores de cobre y seguramente y también uno de los interesados en el litio. Entonces, la situación en países, digamos, como el nuestro, países tercermundistas, pero países en vías de desarrollo, en realidad, que somos países más bien pequeños, la verdad es que pareciera ser que la relación nuestra con el resto de los países es a través del multilateralismo, o sea, no tenemos otra salida. No tenemos otra salida que no sea relacionarnos diplomáticamente y paradiplomáticamente, como bien dice usted, digamos, con otros países. Ahora, ¿cuál es la problemática? Yo tengo la impresión, y comparto ese punto de vista, que falta una planificación estratégica, lo dijo Antonio, a largo plazo. Y no centralista, porque yo creo que hay un problema con el centralismo en Chile, y no nos damos cuenta el impacto que tiene ese centralismo cultural. No, claro, pero es que no avanzamos a culpa de eso. Por eso se supone que la gobernación o el gobernador va a tener mayores atribuciones para tomar este proyecto, digamos, y hacer una verdadera planificación estratégica que permita finalmente concretar el tema a lo más en 5 años. No creo que, o sea, 10 años ya nuevamente es el ciclo de esta distopía. Sí. Francis, no es por meterse en política, pero ¿tú crees que hoy día un gobierno con 6 gobernadores de oposición le van a dar más atribución a los gobernadores? Pero espera, la próxima. El próximo gobierno va a tener 9 en contra. Claro. Bueno, yo lo veo complejo en realidad porque este país, digamos, el modelo es un sistema unitario, ¿no? Pero independiente de eso hay una ideología centralista en el país, o sea, no hay esta descentralización o regionalización, porque la ley se llama de regionalización. Esta ley más bien plantea la idea de que el gobernador se transforme en la billetera, pero siempre el poder político es el poder central. Entonces, esta billetera tiene que estar alineada con la presentación de proyectos y con la articulación del poder político. Entonces, a través de los ministerios, de los serenios. Pero ni siquiera la billetera. Si hoy día el gobernador puede tomar decisiones medianamente hasta no más de un 40% del presupuesto de la inversión pública de la región, porque el resto sigue siendo sectorial, el grueso de la inversión sigue siendo sectorial, entonces ni siquiera la billetera. ¿Puede intervenir en infraestructura o no puede intervenir en infraestructura? Sí, pueden hacer proyectos en infraestructura, puede hacerlo con los recursos con los que dispone. ¿Ya? Bueno, ahí necesitamos un gobernador que haga proyectos. Sí, exacto. ¿Ya? Hoy día los hay, hay un proyecto importante del puerto Antofagasta, arriba en La Negra, hay proyectos que están en cartera y que es posible hacerlo, pero el grueso del presupuesto, o sea, todavía lo manejan desde la zona central. Por eso yo no creo, sinceramente no creo, que ningún gobierno, no importa el color que sea, le vaya a empezar que esté pensando en entregarle atribuciones de fondo fuerte a los gobernadores regionales. ¿No sería más lógico comprar fruta argentina, verdura argentina que a Santiago? Seguramente saldría más barato, no sé, Antonio. Yo no sé cómo está el tema de si es que la Sociedad Nacional de Agricultura en Santiago, un gremio paralelo, va a permitirnos que traigamos... Alguna vez, por ejemplo, cuando trajimos naranja, ustedes no estaban muy chicos, todavía eran muy jóvenes, nos permitieron traigan naranja, pero la Sociedad Nacional de Agricultura exigió que se fumigaran. Y eligieron ellos el producto para fumigar. Y era un producto que hacía que la cáscara se pusiera negra. Qué egoístas somos. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa. Al regreso vamos a hablar justamente de la toma de decisiones y cómo algunas se encuentran positivas y otras no tanto. Respecto a lo que estábamos hablando del corredor bioceánico, si bien este tercer rechazo del Consejo de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas a la declaración de interés es importante, hay que reflexionar al respecto, no significa que este proyecto no seguirá avanzando. De hecho, este proyecto busca enlazar los puertos brasileños, el Chaco paraguayo, las provincias argentinas de Salta, junto a otra más, con los puertos de Antofagasta, Mejillones e Iquique. Y ya hemos tenido reuniones acá, en la región de Antofagasta, con las autoridades de los respectivos países, Brasil, Argentina y Paraguay. Así que esperemos que puedan solucionar este percance del proyecto de la doble calzada y podamos seguir adelante. Nos vamos a la pausa y volvemos.
Bien, estamos de regreso, el último segmento de Radar, y ahora vamos a tocar un tema que tiene que ver justamente con la estabilidad del gobierno, de cómo recientes hechos, que tiene que ver con situaciones bastante delicadas, con acusaciones, con denuncias a figuras muy importantes. Incluso vamos a hablar del mismo presidente Gabriel Boric. Hay dos casos distintos. Por un lado, conocemos el caso Monsalve, ex subsecretario del país, quien enfrenta acusaciones justamente de abuso sexual y violación. Justamente durante este miércoles fue su jornada de medidas cautelares, confirmando que va a seguir en prisión preventiva. Y por el otro lado tenemos el caso, conocido durante esta semana, que es justamente una denuncia contra el presidente Gabriel Boric, que tiene que ver con difusión indebida de imágenes privadas. Dos hechos que realmente han estado afectando la credibilidad del gobierno, de las figuras. De igual manera, tenemos que acotar que las distintas defensas también han hecho su trabajo argumentando por qué la situación no la deberíamos considerar. Sin embargo, son presuntas acusaciones donde ambas investigaciones continúan. En el caso del presidente Gabriel Boric, la investigación tiene justamente el concepto de desformalizada, para que puedan también entender la diferencia. Vamos a hablar primero de una situación que ocurrió durante la audiencia del ex subsecretario Manuel Monsalve, que tiene que ver con la renuncia de una de sus abogadas. Cristian. Sí, luego también va a publicar un comunicado donde dice que eso va a favor del que la persona que está defendiendo. Pero para abrir el espectro de la discusión, básicamente acá lo que quisiéramos nosotros plantear es que la contradicción un poco que hay con el discurso anterior a la llegada al gobierno de este gobierno, justamente al poder de este gobierno, en lo que concierne todo el tema feminista, que supuestamente era un gobierno feminista. Y hoy en día la realidad que está viendo el país y justamente el Ejecutivo, sabiendo que, en primer lugar, no olvidemos el caso Hermosilla, lo que sucedió en la Corte Suprema. Siempre ha sido discutido el Tribunal Constitucional por su composición que muchos consideran como política. Hoy en día los numerosos casos de corrupción y hoy en día la utilización por parte de algunos miembros del gobierno, en el caso Monsalve, que de su posicionamiento dentro de la institución a beneficio personal. Reitero, mientras no ha sido declarado culpable, ninguna persona en este país no es inocente. Para perder tu inocencia debe un tribunal de justicia indicar que tú eres culpable. Por el momento no ha sucedido nada de aquello. Pero igual es sorprendente que suceda este tipo de hecho, de este índole, en un gobierno que que pretendía ser de un índole totalmente contrario, que iba a hacer cosas totalmente contrarias a lo que estamos viendo, a la gravedad de los hechos que estamos asistiendo. ¿El gobierno está asumiendo su contradicción o no? Porque yo simplemente hago un paralelo. Si hubiese sido un gobierno de derecha a quien le hubiese sucedido exactamente las mismas acusaciones, ¿cuál hubiese sido la reacción de la oposición que hoy en día es oficialismo? ¿Está asumiendo su contradicción el gobierno actual? ¿Sí o no, Francis? Bueno, yo realmente no sé si habrá una contradicción propiamente tal. Yo tengo la impresión de que hay una política narrativa discursiva, un discurso que habla de un gobierno feminista y de una política exterior feminista, y luego la realpolitik le golpea la cara. Ahora, eso tiene varias, digamos, análisis epistemológicos o teóricos. En primer lugar, lo que llama la atención es que por qué este gobierno siempre se ve involucrado en lo que se denomina la política de alcoba, es decir, en temas que tienen que ver con los espacios privados. Sí. Que los espacios privados en la política son públicos. Entonces, ¿por qué siempre está involucrado en eso? Un amigo usaba la expresión los Países Bajos. ¿Por qué este gobierno siempre está en la política de los Países Bajos? Lo que dice es la voz Zizek, por ejemplo, en esta visión paralela, que ocurre todo lo contrario. O sea, en el fondo el discurso va por una parte y la realidad va por otra. Ahora, la problemática del gobierno, creo yo, es que no ha sabido enfrentar estas crisis de los Países Bajos o esta crisis de la política de alcoba, porque finalmente los errores comunicacionales se vuelven políticos. La preocupación de la oposición es por qué el presidente, sabiendo que lo venían acosando, y los abogados también lo sabían antes de las elecciones, no plantea, porque él también, digamos, argumenta que está en esta
política de la transparencia, que como dice Bill Chunham, el exceso de transparencia se Sí, transforma en pornografía. pornografía, Sí, ¿no? sí. Entonces, en esta, finalmente uno queda, me acuerdo que Alberto Mayor escribió un libro que se llamaba Piñera Porno, pero ahora podríamos hablar de Boris Porno también, o sea, de qué manera, digamos, estos elementos del espacio privado se llevan al espacio público y pareciera ser que es una, digamos, es una cadena como una especie de Prometeo encadenado, o sea, nunca se va a salir de, digamos, de esta política de Alcoba. Entonces, eso tal vez sea lo más preocupante, y lo más preocupante en el fondo que se use la institucionalidad y los recursos de la institucionalidad finalmente para generar una serie de explicaciones que finalmente no satisfacen a la ciudadanía, o que uno queda con la sensación, pero si uno no es tonto para entender que esa explicación no es la adecuada, no es la correcta, digamos, es prácticamente una infantilización de la política. Francis, ahí también surge otro factor bastante preocupante, además de la mala toma de decisiones que se han tomado en el último tiempo, tanto en el caso Monsalve como lo que se sabe ahora del presidente Gabriel Boric, es también la filtración de causas judiciales que, al menos también en la del presidente Gabriel Boric, está en carácter de reservada. La misma denunciante, junto al abogado que la asesora, dieron a conocer a los medios de comunicación que ellos no querían que se filtrara el caso. Entonces, tras el comunicado de la defensa de Gabriel Boric y también una filtración de correos electrónicos, que incluso la denunciante dice que su denuncia no tiene que ver con ese grosor de ese tipo de antecedentes, sino que tiene que ver con que se le había perdido un pendrive cuando justamente Gabriel Boric realizaba la práctica. Y es ahí que indica que, como compartían el escritorio, él sería la persona que sería el responsable de que ella haya encontrado sus imágenes íntimas en Internet. Vamos conociendo distintas narrativas del mismo caso. En un principio teníamos otra versión. Entonces, esto es muy preocupante, y además de la mala toma de decisiones, lo que yo quería apuntar es cómo el sistema judicial debería aumentar la protección de sus mismos casos. No puede ser que se filtren los argumentos, los antecedentes de una causa que está en reserva. Mira, yo para hablar en idioma llano, honestamente, no tanto intelectualizar, lo que me da la impresión de lo que está pasando en Chile es que todo este gobierno que llegaba con un discurso, haciendo llamado a toda la ola que había también en los años 70, con grandes ideales, con voluntad de cambio, se chacrea de una manera grotesca y, para no decir rasca, alucinante, pero no me gusta cuando el término rasca, pero de hablar de fotos de partes íntimas con un presidente de la República en un país que está sumergido en problemáticas que demuestran un desfase, la percepción de la realidad y la falta de intervención política, porque lo propio de la política es intervenir en lo real, que me hablen de fotos que olvidó en una oficina cuando está haciendo su práctica, cuando vemos que tenemos que enfrentar delincuencia, inmigración, proyecto económico, proyecto de desarrollo, problema de educación. Ve cómo se chacreó de algún modo. Cuando yo escucho hablar, porque también es otra cosa, que también es sintomático, los audios de Hermosilla, como él se expresa, cuando habla que había que consumir prostituta ucraniana, colombiana, que le iban a doler la mandíbula, que me traiga roquita de no sé qué droga. Cuando escuchamos hablar el mismo Monsalve a su abogado, cuando nos estaba contando el resultado, le dijo en buen chileno, valisca y amplia, guatón, con un subsecretario, una condición que hable de esa manera, te muestra un nivel sociocultural bajo en este país. Y lo que está pasando es que esa realidad a nosotros también nos está golpeando la cara. Porque ¿quién está gobernando el país? Ese tipo de personas. ¿Quién es articulador de las grandes fortunas de Chile? Un tipo que hace negocio para estar con prostituta y consumir droga. Y que se expresa de una manera, es como se expresa. Yo creo que lo que está pasando es que Chile, lo que está pasando es que el nivel de Chile está saliendo a la luz a pesar de supuestamente 30 años de desarrollo. ¿Recuerdas que no hace mucho tiempo atrás una conversación filtrada desde la Cancillería, que la filtró por error una comunicadora del Ministerio, donde se escuchaba hablando a la ministra, a su secretaria, con un lenguaje no muy propio de una Cancillería? ¿Sabes qué? Mira, más allá de de todos los casos en particular, lo que a mí me preocupa es que cuando vemos a tantas autoridades de gobierno mezcladas en este tipo de cosas sucias, cuando vemos empresarios que se coluden, cuando vemos el caso Hermosilla, que está hablando también de un mundo empresarial que es capaz de llegar a cualquier cosa, ¿qué es lo que están escuchando los niños hoy día en Chile? Los que están estudiando, de los empresarios, de los políticos.
de lo que conversan entre ¿no? ellos. Y agrega el ¿Qué? nivel cultural. Escuchan trap, escuchan otras cosas y yo no veo, dónde Mira, yo me salía. recuerdo que hace muchos años atrás el Mercurio de Santiago, un día sábado, publicaba, me parece que el día sábado, una página completa donde colocaba las mejores intervenciones de los parlamentarios en la sede parlamentaria, porque eran dignas de leerla y estudiarla. Yo no sé si habrá un político en Chile hoy día que valga la pena sentarse a escucharlo y decir, este tipo a mí me va a educar, me va a enseñar algo. Pero yo digo, lo que está sucediendo, bueno, vemos un gobierno que obviamente llegó sin el conocimiento, sin la capacidad, sin la experiencia, y hoy día estamos sufriendo esa inexperiencia, el no saber. He escuchado a algunos exministros del gobierno de Elwin, de Frey, que cómo ellos hubieran abordado una situación como esa. Primero decían, nunca jamás ponérsela en el escritorio al presidente de la República. Ya hay elementos, barreras, el presidente se le informa, pero no se le lleva al inculpado a su escritorio a conversar. Dice que fue decisión del presidente. Bueno, es simplemente la inexperiencia. Ya ahí estamos sufriendo, pero la preocupación más fuerte mía incluso va en el ámbito económico. Estas noticias salen a todo el mundo. A este país van a venir a invertir grandes inversores. ¿Ya? Esto estalló cuando estaban en Chile de visita los grandes inversores de BHP, estaban acá en Antofagasta, ¿ya? Vinieron a ver las inversiones que van a hacer. Y si ven en los periódicos que las principales noticias, tal como tú dices hoy día, no están en resolver los grandes problemas, sino que cómo se están hablando de las alcobas de cada uno de ellos, o la actitud. Bueno, lo que se habla del actual presidente sucedió cuando él estaba haciendo su práctica 2013-2014, pero no era un niño tampoco, ya era una persona adulta, si es que hizo algo. Bueno, algunos dicen que era habitual en él hacer ese tipo de cosas, ¿ya? Por eso digo, ¿a qué nivel hemos llegado como país y cuánto nos vamos a demorar en recuperarnos al como éramos medianamente hace no tanto tiempo atrás? Hay un dicho que dice, la confianza se demora en crecer lo que se demora en crecer una palmera, pero se pierde con la velocidad que cae un coco. Ya efectivamente nos vamos a tener que demorar entonces ¿cuántos años? Primero en resolver los problemas económicos que estamos teniendo hoy día. Ya los niveles de endeudamiento que tiene Chile significa que vamos a estar por lo menos 20 años pagando deudas y no creciendo, pero además sumado a esta crisis, no sé cómo llamarle, moral. Tal vez yo creo que mucho va en la educación. Yo creo que estamos pagando hoy día los platos rotos de muchos años en que la educación en Chile decayó. El nivel del lenguaje, el vocabulario que tienen. ¿Ya? Y todas las clases sociales que sean alto bajas, porque tú vas a las Condes o casi que los tipos se empiezan Yo te digo lo de las colusiones, el empresario, yo alguna vez decía que aquí en Chile la economía está tan concentrada que basta que 4 personas se junten en el club de golf a tomarse un trago y fijan el precio de la aspirina. No se juntaban en el club de golf, se juntaban en el Tabeli nomás, imagínate, a ese nivel de bajo hemos llegado. Doctora Francis, para concluir, bueno, ya estamos cerrando. Sí, la verdad es que, digamos, a mí sí me gusta la intelectualidad, Cristian. A mí también. Y como se llama, y lo que yo quería decir era un poco la idea de Peter Turchin de la élite y la contraélite. O sea, en el fondo hay una renovación en la política a través digamos, de esta contraélite que finalmente hoy en día se vuelve élite, y también pudiésemos hacer un cuestionamiento justamente en los temas de clase, ¿no? Pero yo creo que, digamos, porque también tuvimos un caso Spinac, lo recordamos, el caso de Bill Clinton en Estados Unidos, o sea, casos, digamos, de esta política de alcoba han habido bastante a nivel internacional también y a nivel nacional. Yo creo que la problemática más fundamental es que, digamos, esta contraélite que se vuelve élite, finalmente se queda en la perspectiva de la contraélite, es decir, se queda, digamos, tirando la piedra. Imaginándose contraélite, pero con la praxis de la élite. Y porque tiene que asumir la responsabilidad de ser élite, y además con una perspectiva infantilizada de la política, que a mí me parece horrorosa, porque esta serie de casos se pueden dar o se dan, pero cómo se manejan, cómo se gobiernan. Y yo creo que aquí hay un problema de gobierno y de gobernanza del presidente hacia abajo. Yo sacaría, digamos, algunos ministros o ministras. Sí, pero pocos. Sí, pocos. Y generalmente asociados a la socialdemocracia. Sí, que a lo mejor pudiésemos decir, bueno, vamos a volver a la socialdemocracia, vamos a volver a una política un poco más conservadora, pero sí, yo también comparto con Antonio que hay una crisis moral o bioética en la política importante. Oye, cuando se hablaba de cambiar ministros, también dijeron
que no había mucho donde escoger. Y los que efectivamente podrían llegar a darle un respaldo sólido no quieren ir. Miren, a ver si con el programa de Radar podamos encontrar alguna persona que tenga las habilidades y tenga también todo el talento para poder abordar este tipo de roles. Muchas gracias a ambos No voy a por hacer su un detalle, tiempo. pero no lo voy a hacer. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, Cristian, ya nos estamos despidiendo. Realmente una conversación muy interesante la que tuvimos el día de hoy. Están invitados a que sigan en la señal también de Antofagasta Televisión para continuar con más contenido. Pueden encontrar todos los capítulos, además de Radar, en las distintas plataformas. Sí, bueno, terminaré con una citación de Albert Camus, gran filósofo francés, que escribió El extranjero, donde no hay esperanza, hay que crearla. Entonces no desesperen. No desesperen, que estén muy bien. Sigan en la sintonía. Antofagasta Televisión presentó a Cristian Zamorano, Javiera Fortune, un espacio donde las voces de nuestra región analizaron la política local. Esto fue Radar.